sea el nombre del Señor. Estoy contento porque veo caras nuevas. Si no me equivoco, mi hermana Ainhoa, mi hermana Olga, puede ser. Que el Señor la bendiga y la iglesia de Elche le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Deciros que aquí en vuestra casa para lo que queráis y sentiros vuestra casa porque tal. Amén. Bueno, nuevamente estamos aquí en este local que el Señor nos proporcionó hace ya unos meses. Tuvimos que salir por ciertas circunstancias, pero el Señor nuevamente le ha placido que estemos nuevamente en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Pues no quiero meter la pata, pero mis hermanos que están aquí y mis hermanas que están aquí se van a poner aquí enfrente, ¿vale? Y si no, me da tortícolis. Y antes de empezar, pues yo le rogaría a mi hermano José que me presentara las manos del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo, gloria y honra. Padre eterno, Señor, quiero presentarte a tu siervo, Dios mío, para que en esta tarde, Señor, pueda tomarlo como sueles hacerlo tú, Señor. Hazte uso de él, Dios mío, para poder traer palabra del cielo, Señor Jesús. Padre mío, Señor, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, conforme a tu propósito, haciéndote uso de tus siervos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes. Bueno, yo hoy quiero hablaros, y espero que tengáis la Biblia a mano porque os voy a hacer leer. Tranquila. Hoy quiero hablaros de posiblemente el libro más difícil de la Biblia. Hoy quiero hablaros del libro que más polémica ha levantado en las iglesias, no por culpa del libro, sino por culpa de las malas interpretaciones. Quiero hablaros de un libro que a muchas personas les produce estupor, les produce terror, les produce miedo. Pero a otros muchos cristianos les produce gozo, les produce sabiduría, porque dice la Biblia que entiende este libro tiene la sabiduría de Dios. Pero para mí, particularmente, lo que este libro revela es la esperanza. Porque en este libro se revela nuestra reunión con el Señor. Y me refiero al libro del Apocalipsis. Es un libro precioso, difícil de interpretar para algunos. Yo he escuchado atrocidades acerca de este libro. He llegado a escuchar, José, que este libro no tendría que estar dentro del canon. Pero ¿saben por qué personas se atreven a manifestar eso? Porque la ideología de su persona ha creado una forma de pensar que no va acorde a la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Quieren intentar arraigar las páginas que el Señor Jesucristo dictaminó para su santa palabra. ¿Qué pasa? Que su forma de pensar no va con la palabra, entonces les gustaría que no existiera. Pero ¿saben qué pasa? Que el Hijo de Dios no tiene que acomodar la Biblia a su manera de pensar, sino que tiene que acomodar su manera de pensar conforme a las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Fijaros, si es un libro importante, todos los libros de la Biblia son importantes, pero fijaros que esta noche de oro que tiene el libro de Apocalipsis, que dice la Biblia que simplemente con leerlo somos bienaventurados. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el que lee las palabras que hay escritas en esta profecía. Pero luego más adelante dice, bienaventurado el que las guarda. Porque la palabra del Señor no es simplemente para escucharla o leerla, sino la palabra del Señor cuando transforma a una persona es cuando la ponemos por obra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hoy quiero hablar de este precioso libro que es mi favorito. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que el libro de Apocalipsis es un libro profético, es un libro que apunta hacia el futuro. De hecho, la palabra Apocalipsis, la palabra apócalo, significa el descorrer, y ipsis significa la cortina. Por lo tanto, Apocalipsis significa que el Señor descorre el velo, descorre la cortina y nos muestra los eventos futuros que tienen que venir para con la iglesia. Eso es lo que significa Apocalipsis. Por eso, en muchas escrituras se le llama el libro de la revelación. Porque Dios nos revela lo que viene para la iglesia. Amén. Pero yo ahora
una pregunta, porque el libro del Apocalipsis comienza dando un mensaje a 7 iglesias en Asia Menor. Yo me pregunto, Señor, ¿es que no fuese hecho el apóstol Juan una carta específica para que hablara acerca de los 7 mensajes a las 7 iglesias? ¿Por qué lo incluiste dentro de este libro profético? Y estudiando la palabra me he dado cuenta que está dentro del Apocalipsis, porque cada una de las iglesias revela de una manera profética por 7 diferentes etapas que tiene que pasar la iglesia hasta que llegue el día del arrebatamiento. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Lo que hoy quiero dar es los 7 mensajes a la iglesia del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque de cada una de ellas podemos sacar una lección que siguen estando vigentes para la iglesia de hoy en día. Lo vuelvo a decir. Hace 2000 años se escribió un libro que en él contiene reglas esenciales para la comunión entre los cristianos, para la comunión de la iglesia. ¿Saben por qué no caduca? Porque la iglesia, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Sigue estando vigente, porque dice la palabra del Señor que cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Que bendito sea el nombre del Señor. Mirad, vamos a ir a Apocalipsis 2. Y mi hermana Andrea va a leer el capítulo del verso 2 y el verso 3. Amparo. Eso. Mi hermana Vanessa va a leer el verso 2, el verso 3. Mi hermana Amparo el verso 4 y el verso 5. Y mi hermana Juani el verso 6. Una vez más. Verso 2, verso 3, verso 4, verso 5 y la hermana Juani verso 6. Amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mirad, en el año 1870 se encontró en Éfeso, lo que actualmente es Turquía, lo que los arqueólogos llaman la 7ª maravilla del mundo, que es el templo a la diosa Diana. Mirad, en la iglesia de Éfeso dice la palabra del Señor que los que estaban en esta iglesia, dice el verso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Había un grupo de gente que eran los nicolaitas en la iglesia de Éfeso, que formaban parte de la diosa Diana, le hacían culto a la diosa Diana. En el templo de la diosa Diana se cometieron los pecados más atroces, que no los voy a decir por respeto a la entrada y a la presencia del Señor. Se cometieron cosas que eran abominables a Jehová. Pero ¿saben qué pasa? Que este grupo de gente que se hacía llamar supuestos cristianos no solamente formaban parte de la diosa santo, sino que también querían venir a las iglesias y aparentemente ser cristianos. Querían tener una doble vida. Querían ser los mejores en el mundo y los mejores en la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra que los de la iglesia de Éfeso lo impidieron.
con fervor para la obra. Trabajaban de una manera correcta, de una manera severa. Pero hay una cosa que dice, pero tengo algo en contra tuya. Dice, que has dejado el primer amor. ¿Qué pena? Era el siervo ejemplar. Se dividían por servir en la obra del Señor, pero se olvidaron del Señor de la obra. Se desvivían por la iglesia de Cristo, pero se olvidaron del Cristo de la iglesia. Dice la palabra del Señor que olvidaron su primer amor. Y te digo una cosa, es lo más importante que refleja Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Lo que busca el Señor en el creyente es que lo amemos sin medida, que por encima del trabajo esté el Señor, que por encima de la familia esté el Señor, que por encima de las amistades esté el Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Tengo que decir una cosa, dale un aplauso a este libro. ¿Saben? Esto, por desgracia, está ocurriendo en muchas iglesias. Vemos a siervos que son unos fuera de serie. Se suben a los púlpitos y predican mejor que nadie. Tienen gran palabrería, tienen bastante cultura cristiana, pero cuando se bajan del púlpito carecen de lo más importante, del amor. Y dice la Biblia que los apóstoles se presentaron delante del Señor y le dijeron, ¿cómo sabrás que somos tus discípulos? El amor. Y no le dijeron, hermano Amparo, cuando subáis a la trama y prediquéis mejor que nadie. No le dijeron, cuando vengas a la iglesia con el mejor traje. No, le dijeron, cuando améis a los demás como yo os he amado. Esto me lo aprendí de mi hermano José. ¿Saben por qué? Porque en el amor se encuentra el cumplimiento de toda ley. En el amor se encuentra el cumplimiento de toda la ley. De hecho, los 10 mandamientos los pronunció Dios: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Muchas personas dicen, a lo mejor le hace un feo a alguien y dicen que no siento perdonarlo. ¿Saben qué pasa? Que el Señor no te obliga a que sientas el perdón, a que sientas el amor hacia el hermano. No, Dios te obliga a que seas amor, porque si tú eres hijo de Él, dice la misma palabra que Él es amor. Bendito sea el nombre del Señor. Y te digo una cosa. Aún así sigue teniendo una palabra de consuelo. Aún así habían perdido el primer amor y le dice, pero arrepiéntete. Aún le dice, aún tienes tiempo, dice la palabra del Señor. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. A lo mejor, si eso me pasa a mí, con mi compañera, que el Señor me la bendiga, si veo que a lo mejor no soy un marido lo suficientemente bueno para ella, seguramente más rápido que tarde me diría, tú con tu madre y yo con la mía. A lo mejor si un amigo nos falla, más rápido que tarde le decimos, deja de hablarme. Pero el Señor, siendo Dios, no es que sea poderoso, es que creó el poder. ¡Aleluya! Aún fallando de nosotros, siendo polvo de esta tierra, nos sigue dando una segunda oportunidad para que nos arrepintamos y vivamos con Él. ¿Qué tendrá este Dios? Que aun sabiendo que no vamos a fallar mañana, hoy nos bendice. Bendito es su nombre. Y aunque el amor del creyente hacia Dios se enfríe, tengo que decir una cosa, y si la aceptas de parte del Señor, quiero que me quites un poderoso amén. Aunque el amor del creyente hacia Dios se enfríe, nunca en la vida el amor de Dios se enfriará hacia su Señor. En la vida te seguirá amando, porque Dios no puede dejar de amar porque es amor. Aunque Él quisiera, no puede, es amor. Va en contra de sus principios. ¿Y saben? Efeso, estamos hablando de la iglesia de Efeso. ¿Saben lo que significa en el original griego la palabra Efeso? Deseo ardiente. ¡Qué curioso! Que le diga a la iglesia de Efeso, que se llama deseo ardiente, has dejado tu primer amor. ¿Saben qué pasa? Que hay muchos cristianos que tienen el nombre, pero cuando los pruebas por dentro, por eso dice el apóstol Pablo, a probar los espíritus. Por fuera tienen el nombre, tienen palabrería, tienen lo que quieras, pero
dice la Biblia que son como los fariseos. Que bendito sea el nombre del Señor. ¿Y saben? En el verso 5 dice: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Saben lo que quiere decir esto? ¿Cuántas veces habéis escuchado que pastores en sus principios eran los mejores? Pastores que el Señor se usaba de ellos en gran manera. Pastores que el Señor ponía palabras de bendición y de unción para la iglesia. Pero llega un momento que ese pastor empieza a decaer espiritualmente y de la noche a la mañana esa persona que era de tanta bendición empieza a ser un problema para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque empieza a llenarse. Puede ser ira, puede ser a lo mejor de quehaceres de la iglesia, pero se olvidan de lo más importante, de mantener una comunión con el Señor. Porque el cristiano no es cristiano por venir al culto, ni leer la palabra, ni predicar. El cristiano es cristiano porque tiene una comunión íntima con su Creador. ¿Y saben qué pasa? Que dicen: arrepiéntete, si no quitaré el candelero. Hay muchos siervos que fueron grandes en las cosas del Señor y por desgracia, por una cosa o por otra, los hemos tirado por el suelo. ¿Por qué? Porque se afanaron por lo que no tenían que afanarse. Y el Señor de un momento a otro quitó el candelero de su ministerio. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas seguir en los caminos de Dios por otro motivo que no sea agradar al Padre, el Señor te anula como ministerio y como persona. ¿Por qué? Porque el Señor es amor, hermano, pero también es justicia. Y te digo una cosa: si hay en algún sitio donde Dios no puede estar unido, es donde hay pecado. Porque Dios es santo. Y donde se permite el pecado, donde se permiten las fechorías, donde se permite todo lo que a Dios no le agrada, Dios salta. Y te digo una cosa, iglesia de leche que me estás escuchando: mientras me quede un hilo de aire en mis pulmones, mientras me quede una gota de sangre corriendo por mi pena, intentaré que esta iglesia sea íntegra y pura delante de la presencia del Señor. Que bendito sea el nombre del Señor. Ahora nos vamos a ir a Esmirna. Y mi hermano José va a leer el verso 8 y 9. Y mi compañera va a leer el verso 10 y 11 del capítulo 2 del Apocalipsis. Apocalipsis 2, 8 y 9, y mi compañera 10 y 11. Sí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas. ¿Sigo o qué? Y mi hermana, mi compañera, el 10 y 11. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mirad, la palabra mirra quiere decir mirra. Y la mirra, curiosamente, es uno de los víveres que le llevaron los sabios del Oriente al Señor cuando nació. Todo esto lo sabemos, hasta vosotras, Olga y Ainhoa, sabéis. Los supuestos reyes magos le llevaron al Señor cuando nació oro, mirra, sí, eso lo he dicho yo, ¿y qué más? Incienso, a ver. Pues mira, ahí vemos el cumplimiento profético de que lo que le llevaron mostraba que era el Señor. ¿Por qué? Le llevaron oro. ¿El oro de quién le quitó? De los reyes. Llevándole los sabios de Oriente, los del oro, estaban proclamando que Cristo era el verdadero rey.
Por eso cuando se presentan delante del rey Herodes, el rey de Judea, siendo supuestamente el rey, le dijeron: rey, ¿dónde está el rey de los judíos que venimos a adorar? Porque le trajeron oro porque profetizaban que Cristo era el rey de reyes y el señor de señores. Ahora dice que le llevaban incienso. El incienso era digno de los profetas. Y dice la palabra del Señor que uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo es que era el sumo sacerdote. Y ahora dice que también le lleva mirra. ¿Alguien también me puede decir para qué se utilizaba la mirra? Pregunta de examen, ¿eh? La mirra se utilizaba cuando una persona tenía heridas o incluso cuando una persona había muerto. Por lo tanto, de esta manera estaban profetizando el sacrificio redentor que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, en Mirna quiere decir mirra, una iglesia sufrida. En Mirna era una pequeña iglesia que en su ciudad estaba perseguida por unos idólatras que seguían a la diosa Roma. Porque Roma, la Roma de que todos conocemos de Italia, se llama Roma por una diosa pagana. ¿Lo sabían? Pues los habitantes de esta iglesia se sentían perseguidos por toda la población porque servían a la diosa Roma. Fíjate si era tan fuerte la idolatría que hasta los mismos judíos que vivían en Esmirna dejaron el cristianismo para seguir a la diosa Roma, y los mismos judíos perseguían a los cristianos y ¿saben qué? Los mataban. Pero siendo pocos, los que no tenían el derecho y el poder de poder asesinar y matar a los cristianos, para hacerles la vida imposible si el ministerio no creciera, dice que, por ejemplo, si yo tenía un negocio y tenía trabajadores cristianos, los echaba para que vivieran en la pobreza. Por eso, si nos damos cuenta, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu ¿qué? Tu tribulación y tu pobreza. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero hay dos paréntesis. Tú eres rico. ¿Pero qué le dice? Pero tú eres rico. Pero tú eres rico. O sea, una iglesia que a lo mejor ha tenido que sufrir porque tenían niños pequeños y no tenían que echarles de comer porque los habían echado por el mero hecho de ser cristianos. Una iglesia que a lo mejor tenían que estar con el luto de que a su compañero o a su compañera lo habían echado dentro de una olla hirviendo y habían tenido que contemplar cómo la carne se le despegaba de los huesos. Y ahora el Señor le dice: conozco tu pobreza, que no tienes para darle a tus hijos de comer, que no tienes nada en esta vida, pero ¿cómo puede ser posible que le diga el mismo Señor: pero tú eres rico? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. ¿Y sabes qué te digo? Los que son dignos de escapar de este mundo cuando venga la gran tribulación son los que han padecido por causa de su nombre, los que no han tenido para comer a sus hijos y se han mantenido fieles a la palabra, los que no han tenido nada, pero aún sin tener la boca llena siguen diciendo: bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor no quiere hijos con bienes materiales. El Señor quiere hijos llenos de bienes espirituales. Que bendito sea el nombre del Señor. Eres pobre, sí. Pero tú que eres pobre, que no tienes que echarte en la boca nada, un día verás las calles de oro y los bares de cristal. Tú que has tenido que ver cosas horrendas, te tengo un galardón esperándote en el cielo, la corona de la vida. Por eso, fijaros, después dice: sufriréis tribulación por 10 días. Esto es algo alegórico, ¿vale? Porque el libro del Apocalipsis da muchos señores que son una manera de interpretación, no son literales. Por ejemplo, aquí cuando dice sufriréis persecución por 10 días, son los 10 años que esta iglesia sufrió una persecución durante 10 años. Pero, curiosamente, no solo fueron 10 años, sino que fueron 10 persecuciones. Y en una de ellas capturaron a Policarpo. Policarpo era un discípulo directo del apóstol Juan. Y lo cogieron en esta iglesia, en esta ciudad, y lo pusieron delante del César. Y le dijeron: si quieres seguir con tu vida, le dijeron: reniega del Cristo y
y haz que tu Señor el César y podrás vivir. ¿Y sabéis lo que contestó este hombre del Señor? Dijo, durante 85 años. 85 años, hermano, no uno, no, 85. He servido a Cristo. Dice, y ni un solo día me ha defraudado. ¿Cómo podré yo maldecir su nombre? ¿Saben qué? Dice que lo echaron dentro de una olla hirviendo, pero que murió sonriendo mientras estaba chicharrando, cantando la levantas a aquel que vive y reina. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún tenemos que aguantar que muchos cristianos digan, el evangelio es difícil. ¿Difícil? Venir a una iglesia a las 7 de la tarde, una hora, y escuchar la palabra del Señor. Pregúntale a este hermano cuando se le estaba desprendiendo la carne y seguía cantando alabanzas al Señor. Pero ¿saben qué? Dice el libro de Hechos que mientras Esteban estaba siendo apedreado, mientras su carne se estaba abriendo por las mismísimas piedras que le tiraban, dice la palabra de Dios que vio los cielos abiertos y vio sentado a la diestra del Padre al Jesucristo el Santo. ¿De qué nos vale, hermanos, este mundo? Os lo prometo que cuando me pongo a orar le digo al Señor que venga ya. Bendito sea su nombre. Esto nos enseña. El mensaje al Midna nos enseña que hay algo más valioso que el dinero. Hay algo más valioso que lo que este mundo nos puede dar. Y lo dice cuando termina. Dice, sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Dice, yo te daré la corona de vida. Y ahora dice, el que venciere no sufrirá la segunda muerte. Tenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna. Vale, ahora vamos a leer el mensaje a Pérgamo. Mi papá va a leer el verso 12, 13 y 14. Mi hermana Vanessa va a leer el 15, 16 y mi compañera va a leer el 17. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice: yo conozco tus obras y de donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en anticipas, ni mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer de fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a los 12 fundidos, dice: Amén. Le damos un aplauso al Señor y a nuestra directora de hoy. Aquí voy a meter el mensaje a Pérgamo y el mensaje a Tiatira, ¿vale? Porque más o menos sigue siendo el mismo. Si nos damos cuenta, aquí vemos algo parecido como con la iglesia de Éfeso. Lo que pasa es que hay una diferencia entre esta iglesia y la primera. La primera, aunque dejaron el primer amor, no dejó que esas personas que hacían sacrificios a la diosa Diana acamparan sus anchas en la iglesia, se les reprendieron y se les disciplinaron. Pero en cambio, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira querían hacer lo siguiente. Querían dejar que los cristianos, o supuestamente cristianos, mejor dicho, hicieran lo que quisieran en el mundo y querían también permitir que después la iglesia hiciera lo que hiciera. Hermano, dice la Biblia que un poco de levadura adultera todo lo demás. No
Nosotros como hijos de Dios, ya no como siervos, esto es una cosa que el Señor pone a cada hijo de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Bien. Pues a cada hijo de Dios le dice: no permitas desorden de Dios en tu casa. No permitas que el desorden, que Jehová Dios lo reprenda, entre en tu casa y quiera quitar lo que Dios ha puesto. No. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en el libro de Samuel vemos como Elí toleraba el pecado de sus hijos y llegó a un punto que murieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo pecado que se lleva a cabo y se consiente trae consecuencias. Nosotros tenemos que vivir en santidad, hermano. Dice la palabra del Señor que esta iglesia estaba a 70 kilómetros de Efeso. Por lo tanto, tenían la misma costumbre, estaban muy cerca, más o menos eran iguales. Pero la diferencia era que permitían el pecado. Y dice, lee el último verso, hermano Amparo, del mensaje a Pérgamo. El 16. El 17, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Aleluya. Ninguno conoce sino al que lo recibe. Amén. Amén. El verso 16, como ha dicho nuestro hermano Pablo, dice: por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti y pronto pelearé con ellos con la espada de mi boca. Me daría espada de saber que estoy permitiendo cosas en la iglesia que no son de Dios, porque dice la Biblia que el mismo Dios peleará conmigo con la espada de su boca. Vivamos en santidad. Vivamos como Dios quiere que vivamos. No hay cosa más preciosa que vivir en los caminos del Señor. Vamos a centrarnos en la iglesia de San Luis, ¿vale? Vamos a leer directamente, que me parece un poco pesado, el verso 10. La iglesia de Filadelfia, sí. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aleluya. Mirad, en este versículo se encuentra la clave para más de 2000 años de discusión. Las personas que no han sabido interpretar el libro del Apocalipsis dicen, unos cuantos, que nosotros pasamos la gran tribulación. Hay otros que dicen que pasamos solo una parte. Y hay otros que dicen que no pasamos ninguna parte de la gran tribulación que dura los 7 años, porque el Señor, en un acto de amor, nos llevará al cielo, donde se celebrará la boda del Cordero, y estaremos en la eternidad con Él. Ahora yo digo, ¿quién tiene razón? ¿Los que dicen que no, los que dicen que a medias o los que dicen que sí? Ahí está la clave. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que tiene que venir al mundo para probar a los que moran en ella. Fijaros que no dicen te guardaré en la prueba, te guardaré de la prueba. Si yo te guardo en algo, es que vas a pasarlo aunque estés protegido por mí. Pero si yo te guardo de algo, quiere decir que no vas a llegar a pasar. Un ejemplo que te pongo. Esto yo lo hablé con las hermanas, creo. Noé representa al pueblo de Israel. Estuvo en el diluvio, sí, protegido en el arca, porque Israel estará en los 7 años de la gran tribulación, pero estará protegido por el mismísimo Señor. Pero ahora nos vamos a Enoc. ¿Quién fue el de las copas de sal? No me recuerdo. De Enoc. Nos vamos a Enoc y le dice: sal de la ciudad, porque hasta que tú no salgas no la destruiré. Fue Enoc el que le dijo: si hubieran 20 juntos. ¿Quién fue el que le dijo: si hubieran 20 juntos no destruyeran la ciudad? Abraham. Pero eso fue cuando fue a destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Le dice: si hubieran 50 juntos no la destruirían. No. Si hubieran 20, no.
Si hubieran 5, hasta que llega uno, dice, si hubiera uno, dice, no, si hubiera uno, sal y la destruye. Pero ¿cuándo destruye la ciudad? Cuando sale. Cuando se derrama las copas de la ira sobre el mundo que tienen que probar a los que moran en ella. Cuando la iglesia del Señor, en un acto de amor, ha sido llevada al cielo, entonces probarán a aquellos que no quisieron o no escucharon la palabra del Señor. Ahora hay una pregunta muy importante. Dice, ¿y habrá salvación en la gran tribulación? Sí. Hay un texto en Apocalipsis que dice, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Dice, estos han salido de la gran tribulación, los que no se dejaron sellar, las personas que no conocieron a Cristo. Y cuando vino la gran tribulación y se dieron cuenta que lo que estaba escrito en este libro era cierto, luego cuando no se dejaron sellar por el anticristo, esas son las personas que salen de la gran tribulación y se presentan, dice, los que han lavado sus ropas. Pero ahora dice la Biblia, y esto es una pregunta, dice, ¿y para los cristianos hay salvación? Y sin con la intención de meterle miedo a nadie, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que el mismo Dios enviará un espíritu de confusión a esas personas para que se pierdan. Amén. Un texto fuerte, por eso dice el apóstol Pablo, cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Saben por qué? Porque yo me voy al cielo. Yo me voy al cielo. Vamos a dar un aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y respecto, voy a terminar ya. Y respecto a Sardi, era una iglesia que vivía en la monotonía. Era una iglesia que llegaba a un punto que era sota, caballo y rey, Darío salía. Por eso el Señor nos reprende. Dice la palabra de Dios que las glorias venideras serán mejores que las postreras. No me conformo, Amparo, Vanessa, Olga. No me conformo con venir al culto 3 horas, escuchar 4 alabanzas de mi hermano Juan y que al pesado de este predicando. Yo me llevo la bendición de la iglesia a mi casa. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Yo me llevo la bendición de su palabra a mi casa y la pongo por obra. ¡Amén! Cada día quiero más del Señor. ¡Amén! Bueno, me faltan 2 iglesias más, pero lo voy a dejar aquí, ¿vale? Seguimos el siguiente día. ¡Amén! El siguiente día voy a explicar por qué el mensaje de la 7 iglesias es una visión profética de lo que tiene que pasar la iglesia universal hasta que venga el arrebatamiento del Señor. Pero quiero que te quedes con esto. Cuando se vivan en los caminos de Dios, no nos examinemos de vez en cuando, examínate todos los días de tu vida. Y cuando te pongas en comunión con el Señor, dile, Señor, ¿qué es lo que no te agrada? Y cada día sumamos un peldaño más en su santidad. Mira, dice la palabra que cuando Moisés se acercó tanto al Señor, dice que bajó y tenía el rostro resplandeciente. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nos acercamos tanto a Dios, cuando vivimos en santidad, cuando obedecemos su palabra, el cristiano quiere una cosa, que cuando la gente te conoce, quiere conocer al Señor. Amén. Mira, han descubierto en ojo, sabéis que el cerebro tiene como áreas, y cuando le hacen las pruebas, se iluminan en las pruebas. Pues han encontrado un gen que le han llamado el gen de la espiritualidad. ¿Cómo es posible esto? Cogieron a 5 personas y una de ellas era cristiana. Las 4 personas primeras tenían las mismas zonas iluminadas. Pero la persona que era cristiana tenía una parte del cerebro que todo ser humano común lo tiene apagado. Y cuando le preguntan a este hombre, le dicen, ¿cómo es posible? ¿Qué tienes tú de especial que puede ser que tenga? Dice, si es que yo soy una persona normal como todo el mundo, como no sea que soy cristiano. Cogieron a otros cristianos, los sometieron a la prueba y tenían la misma zona iluminada. ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que mismo Dios
pone la sabiduría y el entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Sigamos viviendo como el Señor quiere que vivamos. Sigamos viviendo en santidad. Sigamos viviendo, examinándonos y quitando de nuestra vida todo lo que no tiene lograda. Porque tengo que decir una cosa y quiero que le des el mejor aplauso a aquel que vive y reina. El tiempo está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno.